Mi hija se frotó las manos durante la lectura del testamento, pensando que heredaría todo, pero lo que no sabía es que yo estaba viva, escuchando cada palabra desde mi escondite, viendo cómo celebraba mi supuesta muerte con una sonrisa que me partió el corazón para siempre. Le susurró a su marido Carlos con los ojos brillando de codicia: finalmente nos vamos a quedar con todo, mientras yo contenía las lágrimas detrás de la puerta del despacho del abogado Ramiro, observando cómo mi propia hija se regocijaba pensando que yo había muerto. Pero déjenme explicarles cómo llegué a fingir mi propia muerte para escapar del infierno que se había convertido mi vida. Mi nombre es Elena, tengo 64 años, y durante décadas creí que había construido la familia perfecta. Después de quedar viuda hace 5 años, abrí las puertas de mi hogar a mi hija menor Lucía y su esposo Carlos, pensando que les estaría dando una oportunidad de salir adelante mientras me hacían compañía en mi soledad. Al principio todo parecía perfecto. Cada mañana me levantaba con una sonrisa, emocionada de tener a mi familia cerca. Preparaba el desayuno mientras cantaba bajito, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina y yo cortaba frutas frescas pensando en lo afortunada que era. Lucía trabajaba medio tiempo en una boutique del centro, siempre llegaba contándome anécdotas divertidas de las clientas, y yo la escuchaba fascinada mientras preparaba la cena. Carlos pasaba las tardes buscando empleo, o al menos eso me decía, y yo admiraba su perseverancia. Los domingos eran mágicos. Cocinaba el almuerzo especial que tanto les gustaba, arreglaba la mesa con el mantel de encaje que había heredado de mi madre, y nos sentábamos los tres a conversar sobre sus planes y sueños. Yo me sentía útil, necesaria, completa. Carlos me abrazaba y me decía: suegra, usted es un ángel, y Lucía agregaba: mamá, no sé qué haríamos sin ti. Esas palabras llenaban mi corazón de una felicidad que creía eterna. Pagaba todas las cuentas de la casa sin quejarme, les compraba ropa nueva cuando la necesitaban, y hasta les di dinero para que Carlos pudiera hacer un curso de capacitación que prometía conseguirle un mejor trabajo. Cuando Lucía me pedía ayuda para comprar maquillaje o zapatos nuevos, yo corría al banco sin dudarlo. Ver sus sonrisas valía cualquier sacrificio económico. Mis amigas del barrio a veces me comentaban con cierta preocupación: Elena, ¿no crees que ya es hora de que ellos se independicen? Pero yo las defendía siempre. Son jóvenes, están empezando, necesitan apoyo, les respondía con convicción. Además, yo disfruto mucho tenerlos cerca. Y era cierto, o al menos eso creía en ese momento. Durante los primeros 2 años, nuestra convivencia fue armoniosa. Carlos me ayudaba con las compras pesadas, Lucía me acompañaba al médico cuando tenía citas, y por las noches veíamos películas juntos en la sala. Yo había decorado su habitación con tanto amor, comprando cortinas nuevas color verde menta y una colcha suave que combinara perfectamente. Todo estaba pensado para que se sintieran cómodos y felices en mi casa. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Primero fueron pequeños detalles que yo traté de ignorar. Carlos empezó a llegar más tarde por las noches, siempre con excusas válidas. Tuve una entrevista que se alargó o me quedé ayudando a un amigo. Lucía comenzó a mostrarse más callada durante las cenas, respondía con monosílabos cuando yo trataba de conversar, y pasaba horas encerrada en su habitación hablando por teléfono en voz baja. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché sin querer a Lucía hablando con su hermana María por videollamada. Esta situación no puede durar para siempre, decía en un tono que no le conocía. Ya llevamos 2 años aquí y mamá sigue tratándonos como si fuéramos adolescentes. Sus palabras me confundieron profundamente. ¿Acaso no era normal que una madre quisiera cuidar de sus hijos? ¿No era eso lo que se suponía que debía hacer? Esa misma noche, durante la cena, traté de abordar el tema de manera sutil. ¿Se sienten cómodos viviendo aquí conmigo?, pregunté mientras servía la sopa que había preparado con tanto esmero. Carlos intercambió una mirada rápida con Lucía antes de responder. Por supuesto, suegra, esta es nuestra casa también. Pero había algo en su tono que no me tranquilizó completamente. Lucía asintió, pero evitó mirarme a los ojos. Los días siguientes intenté ser aún más atenta con ellos. Preparé sus comidas favoritas, compré flores frescas para decorar la casa, e incluso les propuse hacer un viaje familiar al pueblo donde había nacido. «Qué buena idea, mamá», dijo Lucía, pero su entusiasmo sonaba forzado. Carlos sonrió, pero inmediatamente cambió de tema y comenzó a hablar sobre un programa de televisión. Era como si hubiera un muro invisible creciendo entre nosotros, pero yo no entendía por qué. Seguía haciendo todo lo mismo de siempre, lavaba su ropa,
limpiaba sus habitaciones, cocinaba sus platos preferidos, les daba dinero cuando lo necesitaban. ¿Qué más podía hacer para demostrarles mi amor y asegurarme de que fueran felices en mi hogar? Una mañana, mientras Carlos desayunaba, le comenté emocionada sobre una oferta que había visto en el periódico para un curso de cocina internacional. Pensé que podríamos inscribirnos juntos. Sería divertido aprender recetas nuevas, le dije mientras le servía más café. Él levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la mañana y me miró con una expresión extraña. Elena, yo no tengo tiempo para cursos de cocina, respondió con un tono ligeramente irritado. Estoy buscando trabajo, recuerda. Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. No era solo lo que había dicho, sino como lo había dicho, como si fuera algo obvio que yo debería haber sabido. Esa tarde, cuando Lucía regresó del trabajo, le mencioné el mismo curso, pensando que tal vez a ella le interesaría. Mamá, estoy muy cansada después del trabajo como para pensar en cursos, me dijo sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Además, no tenemos dinero para esas cosas. Pero yo sabía que no era cuestión de dinero, porque yo había ofrecido pagarlo. Era algo más, algo que no lograba identificar pero que comenzaba a lastimarme profundamente. Era como si estuviera empezando a ser una molestia en mi propia casa. Terminé el primer mes de cambio sintiéndome confundida y un poco herida, pero aún convencida de que solo era una etapa difícil que pasaría pronto. Después de todo, yo había criado a mis hijas con amor, había sido una buena madre y una buena suegra. Seguramente todo volvería a la normalidad si yo seguía siendo paciente y comprensiva. Carlos comenzó a cambiar completamente su actitud hacia mí. Lo que antes eran sonrisas y abrazos cariñosos, se convirtió en respuestas secas y miradas de fastidio. Una mañana, mientras yo preparaba el desayuno como siempre hacía, él entró a la cocina arrastrando los pies y sin siquiera saludarme. Otra vez huevos revueltos, murmuró con desdén mientras se servía café. Es que no sé hacer otra cosa, ¿verdad, Elena? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Durante años había preparado diferentes desayunos, variando entre huevos, tostadas francesas, pancakes, avena con frutas. Pero esa mañana, por alguna razón que no recuerdo, había elegido huevos revueltos y él lo tomó como si fuera una falta imperdonable. Puedo prepararte otra cosa si quieres, le ofrecí con voz temblorosa, pero él ya había salido de la cocina. Lucía comenzó a secundar cada comentario despectivo de su marido. Cuando yo sugería alguna actividad familiar, ella suspiraba dramáticamente y decía, «Mamá, ya no tenemos 15 años». Cuando les ofrecía cocinar su plato favorito, respondía, «Haz lo que quieras, de todas formas vamos a comer lo que sea». Era como si mi hija, la niña que había criado con tanto amor, hubiera sido reemplazada por una extraña que me toleraba a regañadientes. Los comentarios pasivo-agresivos se volvieron parte de su rutina diaria. «Elena, ¿no crees que ya es hora de que aprendas a usar Netflix? Siempre pones los mismos programas aburridos», me decía Carlos mientras cambiaba el canal sin preguntarme qué estaba viendo. «Es que mi mamá no entiende la tecnología moderna», agregaba Lucía con una risita que se suponía era cariñosa, pero que me lastimaba profundamente. Cuando yo trataba de participar en sus conversaciones, me miraban con esa paciencia forzada que se tiene con los niños pequeños. «Mamá, eso que dices no tiene nada que ver con lo que estamos hablando», me interrumpía Lucía cuando yo trataba de contar alguna anécdota relacionada. Carlos asentía y agregaba, «Es que las generaciones mayores tienen una perspectiva diferente, como si yo fuera una reliquia del pasado incapaz de entender el mundo moderno». La situación empeoró cuando Carlos comenzó a invitar a sus amigos a casa sin consultarme. Llegaban en grupos de 4 o 5 personas, se instalaban en mi sala, subían el volumen de la música, y yo tenía que cocinar para todos ellos sin que nadie me lo pidiera siquiera. «Elena, ¿podrías preparar algo de comer? Los muchachos tienen hambre», me ordenaba Carlos como si fuera la empleada doméstica de la casa. Una noche, después de cocinar para 8 personas que ni siquiera me habían saludado al entrar, me senté en mi habitación y lloré en silencio. Esta era mi casa, la casa que había comprado con el seguro de vida de mi esposo, donde había criado a mis hijas, donde había planeado pasar mis años dorados en paz. Pero me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Lucía dejó de ayudarme con las tareas domésticas. «Mamá, yo trabajo todo el día, cuando llego a casa necesito descansar», me decía cuando yo le pedía que me ayudara a doblar la ropa o lavar los platos. Pero Carlos, que supuestamente estaba buscando trabajo,
Tampoco movía un dedo para ayudar. Se quedaba acostado hasta mediodía, veía televisión toda la tarde, y por las noches salía con sus amigos. Los gastos de la casa se multiplicaron exponencialmente. La cuenta de la luz se triplicó porque Carlos mantenía el aire acondicionado encendido día y noche en su habitación. El recibo del agua aumentó porque Lucía se duchaba 2 veces al día y lavaba ropa constantemente. La cuenta del teléfono se disparó porque ambos hablaban por horas con sus amigos. Y cuando yo les mencionaba educadamente estos aumentos, me respondían: Elena, así son los gastos normales de una casa moderna. Una tarde, mientras yo limpiaba la cocina después de que ellos terminaran de almorzar y se fueran sin levantar siquiera sus platos, escuché a Carlos hablando por teléfono en el jardín. No te preocupes, hermano. Aquí vivimos como reyes. La vieja paga todo y nunca se queja. Es el mejor negocio del mundo. Sus palabras me atravesaron el corazón como dagas. ¿Era eso lo que era para ellos? ¿Un negocio? ¿Una vieja tonta que pagaba sus gastos? Esa misma noche, durante la cena, traté de abordar el tema de los gastos de manera diplomática. He notado que las cuentas han aumentado mucho este mes, comenté mientras servía la pasta que había preparado. Carlos me miró con irritación. ¿Y qué quiere que hagamos? Que vivamos como ermitaños para ahorrarle unos pesos. Lucía apoyó inmediatamente a su marido. Mamá, si te molesta tanto mantener tu propia casa, tal vez deberías conseguir un trabajo. La crueldad de sus palabras me dejó sin habla. Yo tenía 64 años. Había trabajado toda mi vida hasta quedar viuda, y ahora me sugería conseguir trabajo para mantener a su esposo holgazán. No es que me moleste, logré decir con voz quebrada, solo pensé que podríamos ser más conscientes de los gastos. Conscientes, repitió Carlos con sarcasmo. Elena, usted no tiene idea de lo que cuesta vivir en el mundo real. Los fines de semana, que antes era nuestro tiempo especial de familia, se convirtieron en pesadillas. Ellos dormían hasta muy tarde, se levantaban de mal humor, desayunaban lo que yo había preparado sin dar las gracias, y luego se iban a visitar a los padres de Carlos o a reunirse con amigos. Yo me quedaba sola en casa, limpiando el desorden que habían dejado, cocinando para cuando regresaran, y esperando pacientemente que volvieran para cenar. Cuando finalmente regresaban, generalmente era muy tarde y ya habían comido en otro lugar. No tenías que cocinar, Elena, me decía Lucía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Te dijimos que no íbamos a estar para cenar. Pero nunca me habían dicho nada. Yo los esperaba porque esa había sido nuestra rutina durante años, pero ahora parecía que mi consideración hacia ellos se había vuelto una molestia. Carlos comenzó a cuestionar cada decisión que yo tomaba en mi propia casa. Cuando cambié las cortinas de la sala por unas más modernas color crema, él comentó: no entiendo por qué gastó dinero en eso, las otras estaban perfectas. Cuando planté flores nuevas en el jardín, dijo: Elena, está desperdiciando agua con tantas plantas. Cuando compré una lámpara nueva para el comedor, suspiró: otra compra innecesaria. La gota que derramó el vaso llegó un domingo por la tarde. Yo había pasado todo el día cocinando un almuerzo especial porque había invitado a mi hermana Claudia a conocer a Carlos, quien llevaba ya 3 años viviendo en mi casa pero nunca había tenido la oportunidad de conocer a mi familia. Preparé pollo en salsa de vino blanco, arroz con vegetales, ensalada fresca, y hasta un postre de 3 leches que había tardado horas en hacer. Cuando Claudia llegó, Carlos estaba tirado en el sofá viendo televisión en ropa interior. No se molestó en saludarla adecuadamente, apenas levantó la mano desde el sofá y murmuró: «Hola». Lucía salió de la habitación en pijama, con el cabello despeinado, y le dio un abrazo rápido a su tía antes de desaparecer nuevamente diciendo que tenía que arreglarse. Durante toda la comida, Carlos estuvo contestando llamadas telefónicas, saliendo y entrando del comedor como si fuera un restaurante público. Lucía picoteaba la comida mientras revisaba su teléfono constantemente. Mi hermana Claudia me miraba con una mezcla de lástima y preocupación que me mortificaba. Cuando finalmente se fueron a dormir la siesta, mi hermana me jaló del brazo y me llevó a la cocina. «Elena», me dijo con voz seria, «¿tú te das cuenta de cómo te están tratando?». Sus palabras me golpearon porque confirmaban lo que yo ya sabía pero no quería admitir. «Son jóvenes», le respondí débilmente. «Están pasando por una etapa difícil». Pero ella sacudió la cabeza. «Elena, esto no es una etapa. Esto es abuso. Te están usando y tú lo estás permitiendo». Esa noche,
Después de que Claudia se fuera y yo terminara de lavar todos los platos de la cena especial que ellos apenas habían tocado, me senté en mi habitación y admití por primera vez que mi hermana tenía razón. Yo había perdido mi lugar en mi propia casa, había perdido la voz en mi propia familia, y lo peor de todo, había perdido el respeto de mi propia hija. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Mi propia casa se había convertido en una prisión donde yo era la sirvienta no remunerada de 2 personas que me trataban como si fuera invisible. Carlos y Lucía habían establecido una rutina que no incluía consultarme absolutamente nada, pero sí esperaban que yo estuviera disponible las 24 horas del día para satisfacer sus necesidades. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué nueva humillación me esperaba. Carlos había comenzado a dejar su ropa sucia tirada por toda la casa, no solo en su habitación, sino en la sala, en el baño, incluso en la cocina. Cuando yo le pedía educadamente que recogiera sus cosas, me respondía: «Elena, ¿para qué sirve usted entonces? Si no va a limpiar, ¿qué hace todo el día?». Lucía había adoptado el mismo comportamiento despectivo de su marido. Dejaba platos sucios en su habitación durante días hasta que comenzaban a oler mal, usaba todas las toallas limpias y las dejaba tiradas en el suelo del baño, y vaciaba el refrigerador sin preguntarme si yo tenía planes para esa comida. Cuando yo le mencionaba estos problemas, me miraba como si fuera una anciana senil. «Mamá, son cosas normales de la convivencia, no exageres». Las comidas se habían vuelto un suplicio. Yo seguía cocinando todos los días, pero ellos llegaban cuando querían, comían en silencio mientras miraban sus teléfonos, y se levantaban de la mesa sin decir gracias. Si la comida no les gustaba, lo decían sin ningún filtro: «Esto está muy salado, le falta sabor, no entiendo por qué siempre cocinas lo mismo». Nunca una palabra de agradecimiento, nunca un reconocimiento de que yo pasaba horas preparando esos alimentos con amor. Una tarde, mientras yo doblaba la ropa que había lavado para toda la familia, Carlos entró al cuarto de lavado y comenzó a revisar sus camisas. «Esta tiene una mancha», me dijo mostrándome una camisa blanca. «No sabe lavar ropa correctamente». La mancha era pequeñísima, casi invisible, pero la señalaba como si fuera una falta gravísima. «¿Puedo lavarla otra vez?», le ofrecí, pero él ya había tirado la camisa al suelo. «Olvídelo, Elena, mejor compro camisas nuevas». Los insultos se volvieron más frecuentes y más crueles. Carlos me decía cosas como: «Elena, usted ya está muy mayor para entender cómo funcionan las cosas, o a su edad, debería estar agradecida de que alguien quiera vivir con usted». Lucía no lo detenía, al contrario, a veces se reía de sus comentarios como si fueran graciosos. Mi propia hija riéndose mientras su marido me insultaba en mi propia casa. La situación económica se volvió insostenible. Ellos gastaban mi dinero como si fuera inagotable. Carlos se compraba ropa cara, zapatos de marca, accesorios para su teléfono. Lucía hacía compras compulsivas en línea que llegaban a casa todos los días. Maquillaje, ropa, bolsos, cosas que usaba una vez y después olvidaba. Cuando yo les pedía que fueran más conscientes con los gastos, me respondían con agresividad: «Elena, si no quiere mantener a su familia, dígalo claramente». Una noche, después de revisar mis estados de cuenta bancarios, descubrí que mis ahorros se habían reducido a menos de la mitad en solo 2 años. El dinero que había guardado cuidadosamente durante décadas, el seguro de vida de mi esposo, los ahorros para mi vejez, todo se estaba esfumando para mantener el estilo de vida lujoso de 2 personas que no me respetaban ni me querían. El aislamiento social fue devastador. Mis amigas del barrio dejaron de visitarme porque Carlos y Lucía las trataban con frialdad y desprecio. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me confesó un día: «Elena, prefiero no venir a tu casa porque tu yerno me hace sentir incómoda. Siempre está en ropa interior y nunca saluda». Mis antiguas amigas me invitaban menos a sus reuniones porque yo siempre tenía que regresar temprano para preparar la cena o porque no podía salir los fines de semana ya que tenía que estar disponible por si ellos necesitaban algo. Mi hermana María, que vivía en España, me llamaba cada 15 días. Pero yo había comenzado a evitar sus llamadas porque siempre me preguntaba cómo estaba la situación con Lucía y Carlos. No tenía fuerzas para mentirle, pero tampoco quería admitir la verdad. Las pocas veces que logró hablar conmigo, me notaba la tristeza en la voz. «Elena, ¿estás bien? Te noto muy apagada». «Estoy bien», le mentía, «solo un poco cansada». Los fines de semana se habían vuelto especialmente duros. Carlos invitaba a sus amigos y convertían mi casa en un bar. Ponían música a volumen alto,
bebían cerveza desde temprano y dejaban basura por todos lados. Yo tenía que cocinar para todos ellos, limpiar después de que se fueran y aguantar que trataran mi hogar como si fuera un lugar de diversión gratuito. Cuando yo les pedía que bajaran el volumen porque los vecinos se quejaban, Carlos me gritaba: «Elena, deje de ser tan amargada. Estamos en nuestra casa». Nuestra casa. Esa frase me dolía más que cualquier insulto. Era mi casa, comprada con mi dinero, decorada con mis muebles, mantenida con mi esfuerzo. Pero ellos la habían tomado como si fuera suya y me habían reducido a ser la empleada doméstica del lugar. Una madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté porque escuché ruidos extraños en la cocina. Me levanté preocupada pensando que tal vez había entrado un ladrón, pero cuando llegué a la cocina encontré a Carlos comiendo directamente de las ollas, parado frente al refrigerador abierto, dejando caer comida al suelo. Cuando me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. «Tenía hambre», dijo simplemente, y siguió comiendo. Yo me quedé allí parada en mi pijama, viendo cómo este hombre trataba mi cocina como si fuera su territorio personal. Al día siguiente, cuando le mencioné el incidente a Lucía, esperando que al menos ella entendiera lo inapropiado del comportamiento de su marido, me respondió con irritación: «Mamá, estás exagerando. Carlos vive aquí, tiene derecho a comer cuando quiera». Esa frase me quebró algo por dentro. Mi propia hija defendía la falta de respeto de su marido hacia mí. La humillación más grande llegó el día de mi cumpleaños número 65. Había soñado con una celebración pequeña, tal vez una cena especial, unas flores, un abrazo sincero de mi hija. Pero ese día desperté y ellos se habían levantado tarde como siempre, desayunaron lo que yo preparé sin mencionar la fecha, y se fueron cada uno por su lado sin decirme nada. Pasé todo el día esperando que recordaran, que llegaran con un pastel, que al menos me felicitaran. Por la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, decidí comprarme mi propio pastel. Fui a la panadería del barrio, elegí uno pequeño de chocolate, y regresé a casa con la ilusión tonta de que tal vez podríamos celebrar juntos cuando ellos regresaran. Puse el pastel en la mesa, preparé café, y esperé. Carlos y Lucía llegaron cerca de las 9 de la noche, cansados y de mal humor. Cuando vieron el pastel en la mesa, Carlos preguntó: «¿Y eso qué es?». «Es mi cumpleaños», respondí con voz pequeña. Hubo un silencio incómodo. Lucía se golpeó la frente teatralmente. «¡Ay, mamá! Se me olvidó completamente. Es que he tenido tanto trabajo». Carlos ni siquiera se disculpó, solo se sirvió un pedazo de pastel y comentó: «Está un poco seco». Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala riéndose de un programa de comedia, yo me senté en mi habitación a comer mi pastel de cumpleaños sola, llorando en silencio. Fue en ese momento que admití por primera vez que esto no era vida, que no merecía ser tratada como un mueble en mi propia casa, que tenía que hacer algo drástico antes de que me destruyeran completamente el alma. Miré las fotos de mi esposo que tenía en la mesita de noche y le susurré: «Perdóname, amor, pero creo que me equivoqué. Creo que confundí el amor con el servilismo, y ahora no sé cómo salir de esta situación». Por primera vez en meses, sentí que había dicho algo honesto y real. La llamada que cambió mi vida llegó un martes por la mañana mientras yo fregaba los platos del desayuno que Carlos y Lucía habían dejado sin tocar. Era mi hermana María desde España, pero esta vez su voz sonaba diferente, emocionada. «Elena, tengo una propuesta increíble para ti». Me sequé las manos temblorosas y me senté para escucharla mejor. «¿Recuerdas a mi amiga Claudia, la que tiene la agencia de cuidado de ancianos aquí en Valencia?». Por supuesto que la recordaba. Habían sido compañeras de universidad décadas atrás. «Bueno, necesita urgentemente a alguien con experiencia para cuidar a una señora mayor muy dulce, y pensé en ti inmediatamente. El salario es excelente, incluye vivienda en una casa preciosa cerca del mar, y la señora solo necesita compañía y ayuda básica». Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿España? ¿Trabajo? ¿Una casa cerca del mar? Hacía años que no sentía esa sensación de posibilidad, de futuro, de esperanza. «Pero María», logré decir con voz quebrada, «yo no puedo dejar a Lucía y Carlos solos, ellos me necesitan». Al otro lado de la línea hubo un silencio prolongado antes de que mi hermana respondiera con firmeza: «Elena, querida hermana, ellos no te necesitan. Te están usando». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante horas después de colgar el teléfono.
Cuando Carlos llegó esa tarde de una de sus misteriosas búsquedas de empleo, decidí contarle sobre la propuesta de trabajo en España. Sus ojos se iluminaron por un segundo, pero inmediatamente cambió su expresión a una de preocupación fingida. «Elena, ¿usted está loca? ¿A su edad pensando en viajar sola al extranjero? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si se enferma?» «Pero Carlos», intenté explicar, «sería una oportunidad maravillosa para mí. Podría conocer otro país, tener independencia económica, vivir cerca del mar como siempre soñé». Él se acercó y me puso una mano en el hombro con esa sonrisa manipuladora que había perfeccionado. «Suegra, usted ya tiene todo lo que necesita aquí. Tiene su casa, tiene a su familia, tiene una vida cómoda. ¿Para qué arriesgarse con aventuras a esta altura de la vida?». Cuando Lucía llegó del trabajo y le conté sobre la oferta, su reacción fue aún más dramática. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», exclamó, dejando caer su bolso al suelo como si hubiera recibido la peor noticia del mundo. «¿Cómo vas a abandonar a tu propia familia? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a vivir?». Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas, pero que ya no me conmovían como antes. «Lucía, ustedes son jóvenes, independientes, pueden conseguir su propio lugar», le respondí con una valentía que no sabía que tenía. «Yo tengo derecho a pensar en mi futuro también». Pero ella sacudió la cabeza con vehemencia. «Mamá, nosotros dependemos de ti. Sin esta casa, sin tu ayuda, no podríamos salir adelante. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». La palabra egoísta me golpeó como una bofetada. Durante 5 años había sacrificado mi comodidad, mi dinero, mi paz mental, mi dignidad, todo por ellos. Había pagado sus cuentas, cocinado sus comidas, lavado su ropa, limpiado sus desórdenes, y aguantado sus insultos con paciencia infinita. Y ahora, cuando por primera vez en años pensaba en hacer algo para mí misma, me llamaban egoísta. Esa noche, mientras ellos discutían en su habitación en voz alta sobre el problema de Elena, yo me senté frente a mi computadora vieja y busqué información sobre Valencia. Las fotos del Mediterráneo me quitaron el aliento. Playas de arena dorada, palmeras, un sol brillante que parecía prometedor. Imaginé por primera vez en años una vida diferente, despertarme con el sonido del mar, caminar por calles llenas de historia, conocer gente nueva que me tratara con respeto. Al día siguiente, Carlos intensificó sus tácticas de manipulación. «Elena, he estado pensando en lo que me dijo ayer», comenzó mientras desayunaba los huevos que yo había preparado. «Y me preocupa mucho que alguien se esté aprovechando de usted. ¿Está segura de que esa oferta es real? Hay muchos estafadores que se dedican a engañar a personas mayores con promesas falsas de trabajo en el extranjero». Sus palabras sembraron dudas en mi mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era una estafa? Pero cuando llamé a María para compartir mis preocupaciones, ella me tranquilizó inmediatamente. «Elena, Claudia es mi amiga desde hace 30 años. La conozco perfectamente, es una persona honorable. Si quieres, puedes hablar directamente con ella por videollamada para que te explique todos los detalles». Esa misma tarde tuve la videollamada con Claudia. Era una mujer elegante, de mi edad, que me habló con calidez y respeto desde el primer momento. «Elena, la señora que necesita cuidado se llama Juana, tiene 82 años, y es una persona encantadora. Su casa es amplia, con un jardín hermoso, y está a solo 10 minutos caminando de la playa. El trabajo no es pesado, acompañarla a sus citas médicas, cocinar comidas saludables, y sobre todo, hacerle compañía». Mientras Claudia me hablaba, yo sentía que mi alma se llenaba de luz por primera vez en años. «El salario es de 1.200 euros mensuales», continuó, «más alojamiento y comida. Y tendrías 2 días libres a la semana para que puedas conocer la ciudad y disfrutar de tu tiempo personal». 1.200 euros. Más de lo que había ganado jamás en mi vida, y con la dignidad de un trabajo respetado. Cuando terminé la llamada, tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de esperanza. Por primera vez en años, alguien me había hablado como si fuera una persona valiosa, como si mis habilidades y mi experiencia tuvieran valor. Claudia me había dicho: «Elena, por lo que me cuenta María, usted es exactamente el tipo de persona que estamos buscando, responsable, cariñosa y con experiencia en el cuidado familiar». Pero cuando compartí mi entusiasmo con Carlos y Lucía durante la cena, sus reacciones fueron aún más extremas. «Mamá, esto es ridículo»,
dijo Lucía con voz cortante. Tú no tienes experiencia profesional en cuidado de ancianos. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si la señora se lastima bajo tu cuidado? Te podrían demandar, te podrían meter a la cárcel. Carlos agregó su propia dosis de veneno. Elena, usted está siendo muy ingenua. Esa gente la va a explotar, la van a hacer trabajar día y noche, y cuando se dé cuenta del error que cometió, ya va a ser muy tarde para regresar. Además, ¿qué va a pasar con esta casa? La va a dejar abandonada para que se la roben. Sus argumentos empezaron a crear grietas en mi recién encontrada determinación. Tenían razón en algunas cosas. Yo nunca había trabajado profesionalmente como cuidadora, no sabía cómo funcionaban las leyes laborales en España, y efectivamente tendría que dejar mi casa desocupada. Pero algo dentro de mí se rebelaba contra sus palabras. ¿No era acaso eso exactamente lo que había estado haciendo durante años? Cuidar, limpiar, cocinar, acompañar. Pero yo he cuidado de ustedes, he cuidado de mis padres cuando enfermaron, he cuidado de mi esposo, les dije con voz temblorosa. Tengo experiencia, solo que nunca me han pagado por hacerlo. Carlos se rió con desdén. Elena, cuidar de la familia no es lo mismo que cuidar de extraños. En casa uno puede cometer errores, pero en un trabajo formal cualquier error puede ser catastrófico. La presión psicológica se intensificó durante los días siguientes. Lucía comenzó a actuar excesivamente cariñosa conmigo, preparándome té sin que se lo pidiera, abrazándome cada mañana, diciéndome lo mucho que me iba a extrañar si me iba. Mamá, prométeme que no vas a tomar una decisión apresurada, me rogaba con ojos llorosos. Prométeme que vas a pensarlo muy bien antes de dejar a tu familia. Carlos, por su parte, comenzó a buscar artículos en internet sobre estafas a personas mayores y me los mostraba durante el desayuno. Mire, Elena, aquí dice que el fraude más común es ofrecer trabajos falsos en el extranjero, me decía mientras señalaba la pantalla de su teléfono. Estas personas se aprovechan de la vulnerabilidad de los adultos mayores que se sienten solos. Sus tácticas funcionaron. Comencé a dudar de todo, de María, de Claudia, de mi propia capacidad, de mi derecho a buscar la felicidad. Una noche, llamé a María y le dije que necesitaba más tiempo para pensarlo. Su voz se escuchó infinitamente triste. Elena, hermana, solo te pido que no dejes que el miedo te paralice. Tienes derecho a una vida digna y feliz. Pero el miedo ya había echado raíces profundas en mi corazón. La decisión final llegó de la manera más cruel que pude imaginar. Después de semanas de manipulación psicológica, había decidido rechazar la oferta de trabajo en España. Una mañana de viernes, con el corazón roto pero resignada, llamé a María para decirle que no me sentía preparada para dar ese paso. Su silencio del otro lado de la línea me partió el alma, pero yo había elegido quedarme por mi familia, por Lucía, por la estabilidad que creía que ellos necesitaban. Está bien, Elena, me dijo María con voz apagada. Entiendo tus miedos, pero quiero que sepas que siempre habrá un lugar para ti aquí si cambias de opinión. Después de colgar, me senté en la cocina y lloré durante una hora, sintiendo que acababa de cerrar la puerta a mi última oportunidad de felicidad. Pero me consolé pensando que había hecho lo correcto, que mi sacrificio valdría la pena cuando viera lo agradecidos que estarían Carlos y Lucía. Esa misma tarde, emocionada por demostrarles mi decisión, preparé su comida favorita, pollo en salsa de champiñones con puré de papas. Puse la mesa con mi mejor mantel, encendí velas, y esperé ansiosa a que llegaran para darles la noticia de que me quedaría con ellos para siempre. Cuando finalmente arribaron, cerca de las 7 de la noche, venían discutiendo entre ellos sobre algo que no logré entender. Carlos, Lucía, les dije con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi corazón, tengo algo importante que contarles. He decidido rechazar la oferta de trabajo en España. Me voy a quedar aquí con ustedes. Esperé ver sus caras de alivio, sus abrazos de gratitud, sus palabras de amor. Pero lo que vi fue algo completamente diferente. Carlos intercambió una mirada extraña con Lucía antes de responder. Ah, qué bueno, Elena. Sabíamos que tomaría la decisión correcta. Su tono era plano, sin emoción, como si le hubiera dicho que había comprado pan en la panadería. Lucía asintió distraídamente mientras revisaba su teléfono. Sí, mamá, qué bueno. ¿Ya está lista la cena? Tenemos planes para más tarde. Mi corazón se desplomó. No hubo abrazos, no hubo agradecimientos,
No hubo reconocimiento del enorme sacrificio que acababa de hacer por ellos. Cenamos en silencio mientras ellos planeaban su salida nocturna, como si mi decisión de renunciar a mis sueños fuera algo trivial e irrelevante. Me sentí como una tonta por haber esperado algo diferente. Al día siguiente era sábado, y yo tenía programada una cita médica importante. Había estado posponiendo un examen médico de rutina durante meses, pero finalmente había conseguido una cita con un especialista para revisar unos dolores en el pecho que me habían estado preocupando. La cita era a las 9 de la mañana en una clínica que quedaba a 40 minutos en transporte público desde casa. El viernes por la noche, mientras ellos se preparaban para salir con sus amigos, les recordé sobre mi cita médica. «Necesito que me acompañen mañana al médico», les dije con cierta timidez. «La clínica queda lejos y prefiero no ir sola por si me dan malas noticias». Carlos, que se estaba poniendo una camisa nueva que yo le había planchado esa misma tarde, me miró con fastidio. «Elena, nosotros tenemos planes mañana temprano. No puede tomar un taxi». «Lucía, por favor», le supliqué a mi hija. «Es solo una cita médica, pero me da miedo ir sola. ¿Podrías acompañarme?» Ella se estaba maquillando frente al espejo del recibidor y respondió sin voltear a mirarme. «Mamá, le prometí a Carlos que íbamos a desayunar con sus padres mañana. Ya habíamos hecho esos planes desde la semana pasada». Era mentira. Nunca había escuchado sobre ningún desayuno con los padres de Carlos, y además, ellos nunca hacían planes con una semana de anticipación. Pero no dije nada, solo asentí con resignación. «Está bien, iré sola. No se preocupen». Carlos se acercó y me dio una palmadita condescendiente en el hombro. «Ve a Elena, ya está grande, puede hacer esas cosas sola. Además, seguramente no es nada grave». Se fueron a las 10 de la noche, riéndose y hablando animadamente sobre su salida, mientras yo me quedé sola planchando ropa y preparando todo para mi cita del día siguiente. Me acosté temprano, nerviosa por el examen médico y dolida por la falta de apoyo de las dos personas más importantes en mi vida. El sábado por la mañana me levanté a las 6 para prepararme con calma. Me bañé, me puse mi mejor vestido color verde oliva y preparé todos los documentos médicos que necesitaba llevar. A las 7:30, cuando ya estaba lista para salir, esperaba que tal vez Carlos y Lucía se hubieran levantado temprano para despedirse y desearme suerte. Pero sus habitaciones permanecían en silencio total. Me dirigí hacia la puerta de su habitación y toqué suavemente. «Lucía, ya me voy al médico. ¿Están despiertos?». La respuesta fue un gruñido ininteligible desde adentro. Volví a tocar. «¿Me pueden acompañar a la parada del autobús al menos?». Esta vez fue Carlos quien respondió con voz áspera. «Elena, déjenos dormir. Ya le dijimos que teníamos planes». Salí de casa con el corazón encogido, caminando lentamente hacia la parada del autobús. Era una mañana fría de octubre, y mientras esperaba el transporte público, pensé en todas las veces que yo había acompañado a Lucía al médico cuando era niña, adolescente, e incluso cuando ya era adulta. Recordé las noches que había pasado en vela cuidándola cuando tenía fiebre, las horas que había esperado en salas de urgencias, la paciencia infinita que había tenido con cada uno de sus malestares. El examen médico resultó ser más complicado de lo esperado. El doctor me pidió que me quedara para estudios adicionales, y no salí de la clínica hasta las 3 de la tarde. Durante todas esas horas, mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo había estado la cita, si necesitaba algo, si los resultados habían sido buenos. Cuando finalmente regresé a casa, agotada física y emocionalmente, encontré la casa vacía. En la mesa de la cocina había una nota escrita con la letra descuidada de Lucía. «Mamá, nos fuimos a almorzar con los papás de Carlos y después tenemos otros planes. Hay comida en el refrigerador. Regresamos tarde». Ni siquiera habían preguntado por mi cita médica en la nota. Me senté en mi cocina, rodeada del silencio de mi propia casa, y comí sola un sándwich frío mientras procesaba lo que había pasado. Había rechazado una oportunidad maravillosa de trabajo y vida nueva para quedarme con ellos. Y cuando necesité su apoyo para algo tan básico como acompañarme al médico, me habían abandonado completamente. Era como si mi bienestar no les importara en absoluto. Esa noche, cuando finalmente regresaron cerca de las 11, llegaron riéndose y hablando sobre lo bien que la habían pasado. «¿Cómo le fue en el médico?», me preguntó Lucía de manera casual mientras se servía agua en la cocina, como quien pregunta por el clima. «Bien», respondí simplemente.
sin ganas de explicar las horas de angustia que había pasado sola. «Qué bueno», dijo ella, e inmediatamente cambió de tema para contarle a Carlos sobre algo gracioso que había pasado durante el almuerzo con sus suegros. No hubo más preguntas, no hubo interés genuino en mi salud, no hubo disculpas por haberme dejado sola en un momento importante. Esa madrugada, acostada en mi cama, tuve una revelación cristalina que cambió todo. Había confundido el amor con el servilismo, había confundido ser necesaria con ser valorada, había confundido el sacrificio con la felicidad. Carlos y Lucía no me amaban, me usaban. No me necesitaban como persona, me necesitaban como una empleada doméstica gratuita que además les pagaba todos los gastos. Al día siguiente, domingo por la mañana, mientras ellos dormían hasta tarde como siempre, me senté frente a mi computadora y escribí un email a Claudia en España. Estimada Claudia, he reconsiderado su oferta de trabajo. Si la posición sigue disponible, me encantaría aceptarla. Podríamos hablar sobre los detalles para empezar lo antes posible. La respuesta llegó esa misma tarde. Querida Elena, qué alegría recibir tu mensaje. Por supuesto que la posición sigue disponible. Juana está ansiosa por conocerte, y podemos arreglar tu viaje para la próxima semana si estás lista. Por primera vez en años, sonreí con genuina felicidad. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar, y esta vez nadie me detendría. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mientras organizaba mi viaje a España en secreto, tenía que mantener una fachada de normalidad frente a Carlos y Lucía. Durante las mañanas, cuando ellos dormían, yo investigaba sobre Valencia, compraba maletas nuevas que escondía en el sótano, y coordinaba todos los detalles de mi nueva vida con Claudia a través de llamadas susurradas y emails cifrados. La transformación comenzó desde el momento en que compré mi boleto de avión. Era un billete solo de ida, Madrid-Valencia, con fecha para el siguiente viernes. Cuando imprimí el boarding pass y lo guardé en mi cartera, sentí como si hubiera firmado mi declaración de independencia. Por primera vez en 5 años, había tomado una decisión importante sin consultarle a nadie, sin pedir permiso, sin considerar las necesidades de otras personas antes que las mías. Mi hermana María se convirtió en mi cómplice y mi fuente de fortaleza. Elena, me dijo durante una de nuestras llamadas clandestinas, estoy tan orgullosa de ti. Pensé que nunca ibas a encontrar el valor para salir de esa situación. Sus palabras me llenaron de una confianza que no había sentido en décadas. Habíamos acordado que ella me esperaría en el aeropuerto de Madrid para acompañarme hasta Valencia y ayudarme con la transición. El martes por la mañana, mientras Carlos y Lucía desayunaban distraídamente, recibí una llamada de Claudia. Elena, Juana está muy emocionada por conocerte. Me pidió que te dijera que ha preparado la habitación que será tuya con mucho cariño. Tiene vista al jardín y está cerca de la cocina para que te sientas cómoda. La idea de tener mi propio espacio, respetado y valorado, me emocionó hasta las lágrimas. Esa misma tarde comencé a empacar en secreto. Saqué las maletas del sótano cuando ellos salieron y comencé a seleccionar cuidadosamente qué llevarme y qué dejar atrás. Doblé mi ropa con amor, especialmente los vestidos que había dejado de usar porque Carlos siempre se burlaba de mi forma de vestir. Empaqué las joyas que mi esposo me había regalado, las fotografías familiares más queridas, y los libros que había comprado años atrás pero nunca había tenido tiempo de leer. Mientras guardaba mis pertenencias, me di cuenta de que durante los últimos 5 años había dejado de ser yo misma. Había archivado mis gustos, mis intereses, mis sueños, para convertirme en lo que ellos necesitaban que fuera. Encontré una blusa color rosa brillante que había comprado y nunca había usado porque Lucía comentó que los colores tan llamativos no eran apropiados para mujeres de mi edad. La doblé con especial cuidado y la puse en el lugar más visible de la maleta. El miércoles por la noche, Carlos llegó más temprano de lo usual y me encontró en la cocina leyendo un libro de recetas españolas que había comprado. Elena, ¿qué está leyendo?, me preguntó con curiosidad. Solo recetas nuevas, respondí sin levantar la vista, pero mi corazón latía aceleradamente. ¿Para qué necesita recetas nuevas? Usted ya sabe cocinar, comentó con ese tono despectivo que tanto me lastimaba. Nunca está de más aprender cosas nuevas, repliqué con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. El jueves fue el día más difícil. Sabía que era mi última noche en esa casa, la última cena que iba a preparar para ellos, probablemente la última vez que los vería en mucho tiempo. A pesar de todo el dolor que me habían causado, seguían siendo mi hija y mi yerno,
y una parte de mí se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer. Pero otra parte, la parte que había estado silenciada durante años, me recordaba que tenía derecho a buscar mi felicidad. Preparé una cena especial esa noche: pasta con salsa de tomate casera, ensalada fresca, y de postre, flan de vainilla que había hecho desde cero. Era mi forma silenciosa de despedirme, aunque ellos no lo sabían. Durante la cena, observé sus caras, tratando de memorizar cada detalle, preguntándome si algún día entenderían por qué había tenido que irme. «La pasta está buena», comentó Carlos distraídamente mientras revisaba su teléfono. «Gracias», respondí, pero en mi mente agregué: «y es la última vez que la cocino para ti». Lucía ni siquiera comentó sobre la comida, estaba demasiado ocupada hablando sobre un drama laboral que había tenido ese día. Los escuché con paciencia, sabiendo que esa sería nuestra última conversación como familia por un largo tiempo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Carlos se acercó a la cocina. «Elena, ¿se siente bien? La noto un poco extraña últimamente». Por un momento, consideré contarle todo, explicarle por qué me iba, darle una oportunidad de reaccionar y tal vez cambiar. Pero recordé todas las veces que había tratado de comunicar mis sentimientos y había sido ignorada o minimizada. «Estoy bien», le dije simplemente. «Solo un poco cansada». Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. A las 3 de la mañana me levanté silenciosamente y terminé de empacar. Saqué las maletas por la puerta trasera y las puse en el garaje, listas para el taxi que vendría a recogerme a las 6 de la mañana. Mi vuelo salía a las 10, pero quería estar en el aeropuerto con tiempo suficiente para procesar todo lo que estaba pasando. Escribí 2 cartas, una para Carlos y otra para Lucía. En la de mi hija, le expliqué con amor pero con firmeza por qué había tomado esta decisión. «Querida Lucía, durante 5 años traté de ser la madre y suegra perfecta, pero en el proceso perdí mi identidad y mi dignidad. Me voy porque necesito recordar quién soy cuando no estoy sirviendo a otros. Esto no es un abandono, es un rescate de mi propia alma». En la carta para Carlos fui más directa. «Carlos, espero que algún día entiendas que una relación familiar no puede basarse en que una persona lo dé todo y las otras solo tomen. Te deseo lo mejor, pero ya no puedo ser parte de una dinámica que me lastima tanto». Dejé las cartas en la mesa de la cocina, junto con las llaves de la casa y una lista de todas las cuentas pendientes. También dejé dinero suficiente para que pudieran pagar el alquiler de un apartamento por 3 meses, tiempo que consideré más que generoso para que se organizaran. A las 5:30 de la mañana, me bañé por última vez en mi baño, me puse mi vestido rosa brillante y me maquillé con especial cuidado. Quería verme hermosa en mi primer día de libertad. Me miré al espejo y por primera vez en años, me gustó lo que vi. No era una mujer derrotada y cansada, era una mujer valiente que estaba tomando control de su vida. El taxi llegó puntualmente a las 6. El conductor me ayudó con las maletas mientras yo echaba un último vistazo a la casa donde había vivido tantos años de felicidad con mi esposo y luego tantos años de tristeza con mi hija y su marido. No sentí nostalgia, sentí alivio. Era como si me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. Durante el viaje al aeropuerto, llamé a mi hermana María. «Elena, ya estás en camino». Su voz sonaba emocionada y nerviosa a la vez. «Sí, María. Lo hice. Realmente lo hice. Estoy tan orgullosa de ti, hermana. Te veo en unas horas en Madrid». Cuando colgué, me eché a llorar, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí la primera llamada de Lucía. Mi teléfono sonó insistentemente, pero no contesté. Luego llegó un mensaje de texto. «Mamá, ¿dónde estás? Encontramos las cartas. Llámanos, por favor». Apagué el teléfono. Necesitaba este tiempo para mí, sin explicaciones, sin justificaciones, sin que me hicieran sentir culpable por elegir mi felicidad. Cuando anunciaron mi vuelo, caminé hacia la puerta de embarque con pasos firmes y seguros. Era el primer día del resto de mi vida, y por primera vez en años, ese futuro me parecía brillante y lleno de posibilidades. El vuelo a Madrid fue la experiencia más liberadora de mi vida. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla y sentí como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma que había permitido ser maltratada durante demasiado tiempo.
La azafata me ofreció algo de beber y cuando le dije que sí, que quería un café, me di cuenta de que era la primera vez en años que alguien me preguntaba qué quería yo, no qué necesitaban otros de mí. María me esperaba en el aeropuerto de Madrid con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Elena, hermana mía, te ves radiante, me dijo mientras me abrazaba fuertemente. Y era cierto, me sentía radiante. Durante el viaje en tren a Valencia, conversamos como no lo habíamos hecho en décadas. Le conté todo lo que había vivido, todas las humillaciones que había callado, todos los sueños que había abandonado. Elena, me dijo tomando mi mano, esto no es un final, es un comienzo. Claudia nos recibió en la estación de Valencia con una sonrisa calidísima. Era tal como la había imaginado, elegante, maternal, con esa energía positiva que irradiaba tranquilidad. Elena, qué gusto finalmente conocerte en persona, me dijo mientras me daba un abrazo sincero. Juana está emocionadísima por conocerte. Ha estado preparando galletas toda la mañana porque María le dijo que te encantan las galletas de avena. La casa de Juana era un sueño hecho realidad. Una villa mediterránea con paredes blancas, azulejos coloridos y jardines llenos de flores que perfumaban el aire. Mi habitación daba directamente al jardín y tenía una pequeña terraza donde podía sentarme a leer por las tardes. Este es tu espacio, Elena, me dijo Claudia mientras me mostraba el cuarto. Aquí puedes decorar como quieras, puedes invitar amigos, puedes hacer lo que te haga feliz. Juana resultó ser una señora encantadora de 82 años, viuda como yo, con una energía contagiosa y un sentido del humor maravilloso. Elena, querida, me dijo cuando nos presentaron, espero que podamos ser buenas amigas además de compañeras de casa. He estado muy sola desde que murió mi Ramiro, y creo que las dos nos vamos a hacer mucho bien. Sus palabras me llegaron al corazón porque me hizo sentir que yo no era solo una empleada, sino una compañía valiosa. Los primeros días fueron de adaptación y descubrimiento. Juana me enseñó la rutina de la casa, me presentó a los vecinos, y me llevó a conocer el mercado local donde comprábamos ingredientes frescos cada mañana. Elena, en España desayunamos diferente, me explicó con paciencia, pero quiero que también cocines platos de tu país para que yo aprenda cosas nuevas. Era increíble estar con alguien que valoraba mi conocimiento en lugar de criticarlo. El cambio más notable fue en mi estado de ánimo. Por primera vez en años, me despertaba con ganas de levantarme. Cada mañana caminaba con Juana hasta la playa, que estaba a solo 10 minutos de la casa. El sonido del Mediterráneo, el aire salado, el sol de la mañana, todo me llenaba de una paz que había olvidado que existía. ¿Sabes qué, Elena?, me dijo Juana una mañana mientras caminábamos por la orilla, tienes una sonrisa preciosa, pero siento que recién la estás descubriendo. Mi teléfono había estado sonando constantemente durante los primeros días. Carlos y Lucía me llamaban a todas horas, me mandaban mensajes desesperados, incluso llegaron a escribirme emails largos explicándome por qué debía regresar. Mamá, esto es una locura, decía uno de los mensajes de Lucía. No puedes irte así de repente sin pensar en las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Carlos fue más directo en sus mensajes. Elena, usted está cometiendo el error más grande de su vida. Regrese antes de que sea demasiado tarde. Pero cada día que pasaba en Valencia, cada conversación agradable con Juana, cada paseo por la playa, cada noche durmiendo en paz sin preocuparme por las críticas del día siguiente, me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras tomaba té con galletas que Juana y yo habíamos horneado juntas, decidí responder sus mensajes por primera vez. Le escribí a Lucía: querida hija, entiendo que estés confundida, pero por primera vez en años estoy viviendo en lugar de solo sobrevivir. Te amo, pero necesito que entiendas que merezco ser tratada con respeto y dignidad. Cuando estés lista para una relación basada en el amor mutuo y no en lo que puedo darte, estaré aquí. Su respuesta llegó inmediatamente. Mamá, eres muy egoísta. Nunca pensé que fueras capaz de abandonar a tu propia familia. El mensaje me dolió, pero ya no me destruyó como habría pasado antes. Juana, que había estado leyendo en el sofá mientras yo escribía, se acercó y me puso una mano en el hombro. Elena, ¿puedo darte un consejo de mujer mayor? Asentí. A veces, la gente que dice que nos ama en realidad ama lo que hacemos por ellos, no quienes somos. El amor verdadero celebra nuestra felicidad, no la sabotea. Carlos también me escribió, pero su mensaje fue mucho más agresivo. Elena,
Usted se ha vuelto loca. Está destruyendo a su propia familia por un capricho de vieja. Cuando se dé cuenta del error que cometió, no vamos a estar esperándola. Leí su mensaje y sentí nada. Ni dolor, ni culpa, ni ganas de justificarme. Era como si hubiera desarrollado una inmunidad a su manipulación. Le respondí con serenidad. Carlos, durante 5 años traté de complacerte y solo recibí desprecio a cambio. Ahora estoy en un lugar donde me valoran y me respetan. Si eso te parece una locura, tal vez el problema no soy yo. No hubo respuesta de su parte. Las semanas fueron pasando y mi nueva vida tomó forma naturalmente. Juana y yo desarrollamos una rutina hermosa. Desayunábamos juntas mientras planificábamos el día. Yo la acompañaba a sus citas médicas donde los doctores siempre comentaban lo bien que se veía desde que yo había llegado. Cocinábamos juntas experimentando con recetas de ambos países. Y por las tardes leíamos en el jardín o veíamos telenovelas españolas que me ayudaban a perfeccionar el acento local. Los fines de semana explorábamos Valencia. Juana me llevó a museos, a mercados artesanales, a cafeterías con vista al mar donde tomábamos chocolate con churros y hablábamos de la vida. Elena, me dijo un sábado mientras caminábamos por el centro histórico, no sabía lo mucho que necesitaba una amiga como tú. Mi casa volvió a tener vida desde que llegaste. Pero lo más hermoso fue redescubrir quién era yo cuando no estaba constantemente preocupada por agradar a otros. Comencé a usar colores más vivos en mi ropa, me corté el cabello en un estilo más moderno, e incluso me inscribí en clases de baile flamenco en el Centro Cultural del barrio. Señora Elena, me dijo la profesora después de mi primera clase, tiene un ritmo natural hermoso. ¿Por qué esperó tanto tiempo para empezar a bailar? Una tarde, mientras regresábamos del mercado, Juana me hizo una pregunta que me sorprendió. Elena, ¿has pensado en salir con algún hombre? Hay un señor muy guapo en la panadería que siempre pregunta por ti. Me eché a reír. Hacía tantos años que no pensaba en mí como una mujer deseable que la idea me pareció absurda. Juana, tengo 65 años, le dije. ¿Y qué? Respondió ella. La vida no se acaba a los 65. Yo conocí a mi segundo esposo a los 70. Esa noche, mientras me arreglaba para cenar, me miré al espejo y vi algo que no había visto en años. Una mujer que se gustaba a sí misma. Mi piel tenía mejor color, mis ojos brillaban, mi sonrisa era genuina. No era la misma Elena que había llegado de México hacía 2 meses, derrotada y sin esperanza. Esta Elena tenía dreams, tenía planes, tenía futuro. Al día siguiente, cuando fui sola a la panadería, efectivamente había un señor mayor muy distinguido que me sonrió cálidamente. Buenos días, señora. ¿Es usted la compañera de doña Juana? Sí, respondí con una sonrisa que me sorprendió por lo natural que se sintió. Me llamo Gael, dijo él, y espero verla más seguido por aquí. Por primera vez en décadas, sentí mariposas en el estómago. Los meses siguientes en Valencia fueron los más felices de mi vida adulta. Mi amistad con Juana se había convertido en algo profundo y genuino, y mi nueva rutina me llenaba de satisfacción como no había experimentado en décadas. Cada mañana me despertaba con propósito, tenía responsabilidades que valoraba, una compañera que me respetaba, y por primera vez en años, tiempo para mí misma. Gael, el panadero que había conocido, se convirtió gradualmente en una presencia hermosa en mi vida. Era viudo como yo, tenía 68 años, y poseía esa calidez andaluza que me hacía sentir bienvenida y deseada. Nuestras conversaciones comenzaron siendo corteses intercambios en la panadería, pero pronto se extendieron a cafés por las tardes y paseos por el malecón los domingos. Elena, me dijo Juana una tarde mientras tomábamos té en el jardín, no he visto a una mujer florecer tanto como tú en estos meses. Es como si hubieras estado dormida y finalmente hubieras despertado. Sus palabras me conmovieron profundamente porque era exactamente lo que yo sentía. Había estado viviendo en modo automático durante años, y ahora cada día traía nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevas razones para sonreír. Mi relación con Gael se desarrolló con la paciencia y el respeto que solo pueden darse entre personas maduras que han vivido lo suficiente para valorar la compañía genuina. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir que tenía que ser alguien diferente de quien era. Elena, me dijo una tarde mientras caminábamos por la playa, me encanta cómo te ríes cuando te cuento historias de mi juventud. Hacía años que no veía a alguien disfrutar tanto de las pequeñas cosas. Mientras tanto,
Los mensajes de Carlos y Lucía se habían vuelto menos frecuentes, pero más desesperados. Lucía me escribía emails largos contándome sobre las dificultades que estaban enfrentando. Habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño. Carlos finalmente había conseguido trabajo, pero ganaba mucho menos de lo que gastaban cuando vivían conmigo, y ella trabajaba a tiempo completo para poder pagar las cuentas. Mamá, decía uno de sus mensajes, nos damos cuenta de que tal vez no te tratamos como merecías. Carlos y yo hemos estado hablando, y queremos que sepas que estamos dispuestos a cambiar si regresas. La casa se siente vacía sin ti, y nosotros también nos sentimos vacíos. Por primera vez en meses, sus palabras no contenían reproches, sino algo que se parecía a una disculpa. Carlos también me escribió, aunque le costó más trabajo admitir sus errores. Elena, he tenido tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Tal vez no la traté con el respeto que merecía. Si está dispuesta a darnos otra oportunidad, prometo que las cosas serán diferentes. Sus mensajes sonaban sinceros, pero algo dentro de mí se mantenía cauteloso. Una noche, después de recibir un mensaje particularmente emotivo de Lucía donde me contaba que había estado viendo a un psicólogo para entender mejor sus patrones de comportamiento, decidí compartir mi dilema con Juana y Gael. Estábamos cenando en la terraza, disfrutando de la paella que había aprendido a cocinar con Juana, cuando les leí los mensajes recientes de mi hija. Elena, me dijo Juana después de escuchar todo, la pregunta no es si ellos han cambiado. La pregunta es si tú quieres regresar a esa vida. Gael asintió. Elena, querida, la gente puede cambiar, pero el cambio real toma tiempo. ¿Estás segura de que no están desesperados solo porque ahora tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones? Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Durante los últimos meses, había construido una vida que me llenaba de alegría. Tenía trabajo que valoraba, amistades genuinas, un romance hermoso, y sobre todo, había recuperado mi autoestima y mi independencia. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo eso por promesas de cambio que tal vez no fueran permanentes? Decidí poner a prueba la sinceridad de sus disculpas. Les escribí una carta larga explicándoles exactamente qué tendría que cambiar para que yo considerara regresar: respeto mutuo, contribución económica equitativa, reconocimiento de mi valor como persona y no solo como proveedora de servicios, y sobre todo, tiempo para que yo pudiera seguir desarrollando mi propia vida e intereses. La respuesta de Lucía llegó rápidamente. Mamá, por supuesto que estamos dispuestos a todo eso. Solo queremos que regreses a casa. Pero Carlos tardó una semana en responder, y cuando lo hizo, su mensaje era menos entusiasta. Elena, creo que usted está pidiendo demasiado. Una familia funciona cuando todos hacen sacrificios, no cuando una persona pone todas las condiciones. Su respuesta me confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Carlos no había cambiado realmente, solo estaba desesperado porque había perdido su fuente de comodidad gratuita. Lucía tal vez había reflexionado más, pero seguía influenciada por su marido y por la dinámica tóxica que habían establecido durante años. Esa noche, mientras Gael y yo caminábamos por la playa bajo las estrellas, le conté sobre las respuestas que había recibido. Elena, me dijo deteniéndose y tomando mis manos, en estos meses te he visto florecer como una rosa en primavera. ¿Realmente estás dispuesta a marchitarte otra vez por personas que solo te valoran cuando te necesitan? Sus palabras me llegaron directo al corazón. Tenía razón. En Valencia había descubierto una versión de mí misma que era fuerte, independiente, valorada y feliz. Había aprendido que el amor verdadero no requiere que una persona se anule para complacer a otros. Había experimentado lo que era tener relaciones basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil pero más liberadora de mi vida. Les escribí una carta final a Carlos y Lucía. Queridos, he pensado mucho en sus mensajes y en las posibilidades de reconciliación. Pero he llegado a la conclusión de que el cambio verdadero no puede ser forzado por la desesperación. He construido una nueva vida aquí donde soy valorada y respetada, y no estoy dispuesta a arriesgarla por promesas que tal vez no sean sostenibles. Lucía, continué en una parte dirigida específicamente a mi hija. Siempre serás mi hija y te amaré sin condiciones. Pero mi amor por ti no puede seguir siendo sinónimo de autodestrucción. Cuando estés lista para una relación madre-hija basada en el respeto mutuo, sin la influencia tóxica que ha dominado nuestras vidas durante años, estaré aquí con los brazos abiertos. Les di mi nueva dirección en Valencia y les dije que siempre serían bienvenidos a visitarme, pero como huéspedes respetuosos,
no como personas que esperaran que yo volviera a ser su sirvienta. Esta es mi nueva vida, terminé. Y por primera vez en años, es una vida que me hace feliz. Después de enviar la carta, sentí un peso enorme salir de mis hombros. Juana me encontró esa tarde llorando en el jardín, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. ¿Sabes qué, Juana?, le dije secándome los ojos. Creo que finalmente aprendí la diferencia entre el amor y la dependencia tóxica. Esa noche, Gael me llevó a cenar a un restaurante con vista al mar. Durante la cena, me tomó de la mano y me dijo: Elena, estos meses contigo han sido los más hermosos que he vivido desde que murió mi esposa. No te voy a presionar con compromisos grandes, pero quiero que sepas que me encantaría seguir construyendo algo hermoso juntos. Su honestidad y su respeto por mis tiempos me emocionaron profundamente. Por primera vez en décadas, mi futuro se veía brillante y lleno de posibilidades que yo misma estaba eligiendo. 2 años después de mi llegada a Valencia, mi vida había tomado una forma que nunca había imaginado posible. Juana se había convertido en la hermana que nunca tuve, Gael en el compañero que respetaba mi independencia mientras compartíamos una intimidad hermosa y madura, y yo había florecido hasta convertirme en una versión de mí misma que me gustaba profundamente. La mañana que cambió todo para siempre comenzó como cualquier otra. Gael y yo desayunábamos en la terraza mientras Juana leía el periódico y comentaba las noticias locales. Elena, me dijo Juana levantando la vista del diario, hay un artículo aquí sobre una conferencia de mujeres emprendedoras mayores de 60 años. ¿No te gustaría asistir? La idea me emocionó inmediatamente. En estos 2 años había desarrollado un pequeño negocio de repostería casera que vendía en el mercado local, y siempre estaba buscando maneras de crecer profesionalmente. Esa tarde, mientras preparaba mis famosas galletas de avena para la venta del día siguiente, sonó mi teléfono. Era un número mexicano que no reconocía, pero algo me impulsó a contestar. ¿Elena?, dijo una voz femenina que me resultó familiar, pero no lograba identificar. Soy Claudia, tu hermana. Claudia. Quedé confundida hasta que la voz aclaró. No, Elena, soy Claudia, la abogada de la familia. Tengo noticias importantes que darte. Mi corazón se aceleró. Claudia había sido la abogada de mi esposo y había manejado todos los asuntos legales de la familia durante años. Elena, necesito informarte que tu tía Lucía, la hermana de tu madre, falleció la semana pasada en Guadalajara. No tenía hijos y te ha dejado una herencia considerable. Una casa en el centro histórico de la ciudad y una suma importante de dinero. La noticia me dejó sin palabras. Apenas recordaba a mi tía Lucía, la había visto muy pocas veces en mi vida, y nunca habíamos tenido una relación cercana. Pero Claudia, logré decir, ¿por qué me dejó todo a mí? Según su testamento, respondió la abogada, admiraba tu valor por haber dejado una situación difícil para buscar tu propia felicidad. Al parecer, se enteró de tu historia a través de conocidos mutuos y decidió que eras la persona indicada para continuar su legado. Esa noche, mientras compartía la noticia con Juana y Gael, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Aquí estaba yo, la mujer que había sido llamada egoísta por buscar su propia felicidad, recibiendo una herencia de alguien que admiraba precisamente esa decisión. Elena, me dijo Gael tomando mi mano, esto no es casualidad. Es el universo confirmándote que tomaste la decisión correcta. 2 semanas después, viajé a México para resolver los asuntos de la herencia. María me acompañó desde España, y juntas nos dirigimos a Guadalajara para conocer la propiedad que había heredado. La casa era hermosa, una construcción colonial restaurada con patios internos, jardines, y suficiente espacio para convertirla en una pequeña posada o casa de huéspedes. Fue durante este viaje que decidí enfrentar el momento que había estado evitando durante 2 años. Llamé a Lucía y le dije que estaría en México por unos días. Su voz se quebró cuando escuchó la mía. Mamá, ¿podemos vernos? Por favor, necesito hablar contigo. Accedí a encontrarnos en un café neutral, no en la casa donde habíamos vivido tantos momentos dolorosos. Cuando vi a Lucía entrar al café, no pude ocultar mi sorpresa. Se veía mayor, más delgada, y había algo en sus ojos que no había visto antes, humildad genuina. Se acercó a mi mesa con pasos vacilantes y cuando me vio, comenzó a llorar antes de siquiera sentarse. Mamá, dijo con voz quebrada, no tengo palabras para disculparme por todo lo que te hice. Durante las siguientes 2 horas, Lucía me contó todo lo que había pasado después de que me fui.
Carlos efectivamente había conseguido trabajo, pero su verdadera personalidad se había revelado completamente sin mí como mediadora. Sin alguien a quien maltratar juntos, había comenzado a dirigir su desprecio directamente hacia ella. «Mamá», me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, «cuando Carlos comenzó a tratarme a mí como nos habíamos acostumbrado a tratarte a ti, entendí por primera vez lo terrible que habíamos sido. Me di cuenta», continuó, «de que durante años te usamos como chivo expiatorio para nuestras frustraciones. Cada vez que Carlos estaba molesto por algo, en lugar de confrontar sus propios problemas, era más fácil criticarte a ti. Y yo lo permití porque también me convenía tener a alguien que hiciera todo el trabajo mientras nosotros solo recibíamos los beneficios». Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Finalmente alguien estaba reconociendo la realidad de lo que había vivido. «Lucía», le dije tomando su mano, «admitir eso debe haber sido muy difícil para ti». Ella asintió. «Mamá, me divorcié de Carlos hace 6 meses. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero entendí que mientras siguiera con él, nunca podría ser la hija que tú mereces». Me contó que había comenzado terapia psicológica para entender los patrones de comportamiento que había desarrollado. El psicólogo me ayudó a ver que había aprendido a relacionarme contigo desde un lugar de entitled, como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. Nunca aprendí a valorarte como persona independiente con tus propias necesidades y sueños. «¿Y ahora qué planes tienes?», le pregunté con genuina curiosidad. «Estoy viviendo sola por primera vez en mi vida», me respondió con una sonrisa pequeña pero real. «Trabajo tiempo completo, pago mis propias cuentas, cocino mi propia comida. ¿Y sabes qué, mamá? Me gusta la persona que estoy descubriendo. Es aterrador pero también liberador». Cuando nos despedimos esa tarde, por primera vez en años sentí que había tenido una conversación real con mi hija, no con la versión manipulada de ella que había estado influenciada por Carlos. «Mamá», me dijo antes de irse, «no te voy a pedir que regreses. Veo en tus ojos una paz que nunca habías tenido cuando vivías con nosotros. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en convertirme en la hija que merezca tu amor y tu respeto». Regresé a Valencia con el corazón lleno, pero también con una decisión importante que tomar. La herencia me daba la oportunidad de expandir mi vida de maneras que no había considerado. Podía invertir en mi negocio de repostería, ayudar a Juana con algunos gastos de la casa, e incluso planear un futuro más sólido con Gael. Pero la decisión más significativa que tomé fue convertir la casa heredada en Guadalajara en un refugio para mujeres mayores que necesitaran un nuevo comienzo. «Juana», le dije una noche mientras cenábamos, «quiero crear un lugar donde mujeres como yo puedan encontrar su fuerza y reconstruir sus vidas». Sus ojos se iluminaron. «Elena, esa es la idea más hermosa que he escuchado». 6 meses después, Casa Elena abrió sus puertas en Guadalajara como un hogar temporal para mujeres mayores de 50 años que estuvieran saliendo de situaciones de abuso familiar o que simplemente necesitaran un espacio para redescubrir su independencia. María se mudó de España para ayudarme a administrar el proyecto, y entre las dos creamos un ambiente donde el respeto y la dignidad fueran los valores fundamentales. El día de la inauguración, recibí un mensaje inesperado de Carlos. «Elena, me enteré de su proyecto por Lucía. Quería disculparme por cómo la traté. Usted siempre fue una mujer extraordinaria, y yo fui demasiado inmaduro para reconocerlo». No le respondí, pero guardé su mensaje como recordatorio de que a veces las personas sí pueden crecer, aunque sea tarde. Esa noche, mientras Gael y yo caminábamos por la playa de Valencia como habíamos hecho cientos de veces, reflexioné sobre el journey increíble que había vivido. «¿Sabes qué, Gael?», le dije deteniéndome para mirarlo. Cuando me froté las manos en la lectura de mi propio testamento fingido hace 3 años, pensé que estaba planeando mi escape. Pero en realidad estaba planeando mi renacimiento. «Elena», me respondió con esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día, «tú no fingiste tu muerte. Fingiste tu resurrección, y ahora estás ayudando a otras mujeres a hacer lo mismo». Sus palabras resumían perfectamente lo que había aprendido. A veces, ser dejada para atrás es el mayor regalo que la vida nos puede dar.